Imagínense un cura tan famoso, tan querido, que la gente lloraba solo por verlo pasar. Un hombre al que llamaban apóstol de la juventud, que viajaba con papas, que movía millones en nombre de Dios. Pero detrás de esa sotana escondía un historial de abuso y manipulación tan profundo, tan retorcido, que uno se pregunta cómo diablos fue posible que tanta gente lo dejara hacer y deshacer a su antojo. Hoy les voy a contar la historia de Marcial Maciel, el sacerdote mexicano que la iglesia elevó, protegió y celebró por décadas mientras sus víctimas seguían cargando con el infierno en silencio. Y les advierto desde ahora, si creen que esto va a ser solo de un cura abusador, lo que hay aquí es mucho más oscuro. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali y estoy muy contenta como siempre de poder estar aquí con ustedes. Vamos a entrar en esta historia viendo primero lo que el mundo veía y luego lo que el mundo se negó a ver durante demasiado tiempo, porque para entender la magnitud de este caso, tenemos que imaginarnos la escena completa con toda su hipocresía. Piensen en un salón repleto, con gente elegante, familias enteras, jóvenes con ilusión en los ojos, señoras con rosarios entre los dedos, todos esperando la llegada de ese hombre especial. Y cuando finalmente aparece, la emoción se siente en el aire. La gente se le acerca llorando, le piden bendiciones, guardan sus palabras como si fueran mensajes directamente enviados desde el cielo. Ese hombre, ese cura tan querido, era Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, el apóstol de la juventud, el que caminaba al lado de los papas, que viajaba como invitado especial, que recibía reconocimientos y aplausos allá donde iba. Su imagen pública era impecable, una figura de admiración, disciplina, cercanía espiritual y liderazgo. Y si algo no se puede negar, es que el hombre sabía manejar su propia propaganda. Él sabía estar en el lugar correcto, sabía decir lo que la gente quería escuchar, sabía mostrarse como un pastor amoroso y sacrificado. Por eso lo celebraban, por eso tantos padres con dinero, con poder e influencia, le entregaban a sus hijos convencidos de que estaban dejándolos en manos santas. Pero mientras ese teatro ocurría frente a miles, detrás del telón pasaba algo completamente distinto, porque mientras el público suspiraba por él, había hombres ya adultos, sobrevivientes, que no podían ni siquiera escuchar su nombre sin sentir cómo se les revolvía el estómago. Hombres que habían sido adolescentes cuando él cruzó una línea que jamás debió cruzarse. Hombres que crecieron creyendo que habían sido los únicos, que lo que les pasó era una carga que debían guardar en secreto para siempre. Porque ¿cómo uno acusa al hombre al que todos llaman santo? ¿A quién le cuentas algo así cuando el responsable es el mismo que bendice a miles, el que aparece en televisión con el Papa, el que recauda millones y millones para la obra de Dios? Y aquí es donde esta historia empieza a tomar el tono oscuro que la define. Porque Marcial Maciel no vivía en dos mundos por accidente. Él construyó esos dos mundos a propósito. En uno era el pastor exitoso, el guía ejemplar, el hombre que la iglesia quería mostrar. Pero en el otro, en el que se vivía en silencio, en cuartos cerrados, en seminarios apartados, era un depredador que sabía perfectamente cómo manipular, cómo callar, cómo hacerte sentir culpable por algo que él te estaba haciendo a ti. Y ese doble juego se mantuvo por tanto tiempo porque alrededor de él había un sistema completo diseñado para protegerlo. Superiores que no querían escándalos, obispos que preferían mirar hacia otro lado, cardenales que recibían donaciones enormes y un papa que durante años lo trató como un aliado de confianza. Esa combinación es explosiva, mi gente. Poder, más dinero, más acceso directo al Vaticano equivalen a impunidad asegurada.
Y mientras todo eso funcionaba como reloj, las víctimas crecían cargando el peso solas, cada uno convencido de que lo suyo había sido un episodio aislado, cada uno pensando que si hablaba nadie le iba a creer, cada uno sintiendo que la vergüenza era de ellos, cuando en realidad la vergüenza debía caer sobre quienes lo permitieron. Lo que nadie esperaba es que muchos años después, cuando ya eran hombres maduros, algunos con hijos, otros con canas y arrugas, que se contaban su propia historia, empezarían a encontrarse. Y en ese encontrarse descubrieron lo que la iglesia sabía desde hacía décadas, pero nunca quiso admitir: que no eran uno, que no eran dos ni tres, sino que habían sido muchos, demasiados. Ese a mí también se volvió más fuerte que cualquier encubrimiento, más poderoso que cualquier sotana, más claro que cualquier comunicado oficial. Ese fue el verdadero inicio de la caída del hombre que la iglesia se empeñó a proteger. Y ahí, mi gente, es donde nuestra historia de verdad comienza. Pero para entender cómo este hombre llegó a tener tanto poder, no podemos simplemente ir a su fecha de nacimiento y decir nació en tal y tal lugar. No. Hay que mirar el ambiente donde creció, la gente que lo rodeó y la historia que llevaba pegada al apellido, porque Marcial Maciel no vino al mundo como un niño cualquiera. Vino dentro de un linaje que respiraba iglesia, guerra religiosa, santidad y poder. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, un pueblito de Michoacán, México, que hasta el día de hoy es famoso porque de ahí salen más curas que pan caliente. Es un lugar profundamente católico, de esos donde la fe no es un detalle, es el ADN del pueblo. Y Marcial nace justo en ese ambiente, dentro de una familia donde el sacerdocio no era una aspiración, era una expectativa. Y cuando digo una familia religiosa, no me refiero al que su mamá era muy creyente, no. Estoy hablando de obispos, santos y figuras religiosas metidas en su árbol genealógico como si fueran trofeos familiares. Su tío abuelo era nada más y nada menos que Rafael Guisari Valencia, un obispo, una figura venerada que años después sería canonizada, o sea, literalmente un santo en la familia. Otros parientes participaron en la Guerra Cristera, una guerra civil religiosa que marcó a México entre 1926 y 1929, donde miles murieron defendiendo la fe católica contra el gobierno. Imagínense crecer así. Imagínense ser un niño escuchando historias donde tus tíos, tus abuelos, tus antepasados son soldados de Dios, mártires, luchadores espirituales, hombres santos. Imagínense el peso de ese apellido. Imagínense que te digan desde niño, tú también estás llamado a algo grande. En ese ambiente, con ese apellido y con ese historial, uno no elige la religión, uno nace dentro de ella como dentro de una misión. Y Maciel se lo creyó desde el primer día. Desde joven mostraba una mezcla peligrosa de carisma y ambición. No era el típico niño tímido que quiere ser cura porque admira al sacerdote del pueblo, no. Desde pequeño él mostraba algo distinto. Mostraba el deseo de influencia, la necesidad de ser visto y una habilidad natural para manipular emociones. Y eso en el contexto religioso puede ser gasolina en manos equivocadas. Cuando su familia se muda a la Ciudad de México, él apenas tiene 14, 15 años y lo envían directo al seminario dirigido por el tío santo de él. Desde ese momento, Marcial ya entra por la puerta grande con apellido reconocido, con un guía espiritual que todo el mundo respetaba y con una historia familiar que lo colocaba automáticamente por encima del resto. Y para que entiendan la dinámica, en un seminario como cualquier otra institución jerárquica, hay favoritismos. Y cuando uno llega con un apellido de santo, con los tíos obispos, con esa fama familiar, es inevitable que todos empiecen a mirarte distinto. Para algunos eso genera admiración, para otros envidia. Pero para él fue una oportunidad, porque Marcial
no tardó en darse cuenta de que no tenía que ganarse el respeto desde cero. Él ya venía con la alfombra roja extendida. Y ahí empezó a construir su personaje, no el personaje de niño humilde, sino el del joven que habla bonito, que inspira, que repite frases que parecen profundas, que hace discursos que impresionan a los superiores. Su talento siempre fue ese, usar el lenguaje para envolver, para halagar, para enamorar o lamer el ojo a su audiencia. Y al mismo tiempo, poco a poco fue aprendiendo otra cosa. ¿Quién era susceptible a la autoridad? ¿Quién podía ser manipulado? ¿Y quién le serviría en el futuro? Porque desde joven Marcial tenía claro que su vocación iba mucho más allá del sacerdocio común. Él no quería ser párroco, él quería hacer algo grande, algo internacional, algo que moviera dinero, poder, influencias y decisiones. Él quería ser fundador, líder, una figura intocable dentro de la iglesia. Y mi gente tristemente lo logró. Años después, en 1941, apenas entrando a la adultez, Marcial crea su primer grupo religioso, nada pequeño. Era un grupo de misioneros con estructura, con reglas, con promesas y con discurso. Lo funda con un lenguaje de sacrificio, disciplina y entrega total. Y con el tiempo, ese grupo se convertiría en los Legionarios de Cristo. Y déjenme decirles algo claro, los Legionarios de Cristo no fueron un grupo cualquiera, no fueron una comunidad parroquial más. Fueron un proyecto diseñado para atraer a los ricos, a los poderosos y a los influyentes y convertirlos en aliados espirituales, económicos y mediáticos. Marcial supo construir una congregación que combinaba 4 ingredientes muy peligrosos. La seducción espiritual, porque él sabía vender la idea de una fe pura, exigente y heroica. La élite educativa, con colegios caros de prestigio diseñados para atraer familias con dinero. Los patrocinadores millonarios, que eran empresarios que donaban por devoción o por conveniencia. Y los contactos directos en la iglesia, como los cardenales y obispos que lo veían como un joven brillante. Y mientras todo eso se consolidaba afuera, por dentro ya estaba empezando a crear su propio mundo. El mundo del control, del silencio, de la obediencia ciega, del yo soy la voz de Dios para ti. Pero todavía no llegamos ahí. Falta un paso más para entender cómo llegó al punto de tener una relación tan especial con el Vaticano. Porque ser el fundador te da poder, sí, pero lo que realmente lo convirtió en intocable fue su capacidad para recaudar dinero. Cuando tú como sacerdote puedes mover millones y millones en donaciones, cuando los empresarios más grandes de México te buscan, cuando tu congregación crece a una velocidad que da miedo, cuando tienes colegios, universidades, residencias, movimientos laicos y seminarios por medio mundo, créeme, la iglesia te mira distinto. Esto Marcial lo sabía y lo usó. Sus donaciones al Vaticano lo acercaron directamente a la élite eclesiástica. Se volvió un hombre de confianza de muchos cardenales y eventualmente se ganó el aprecio del Papa. A partir de ahí, la historia da un giro monumental porque no solo tenía influencia en México, tenía influencia en Roma. Tenía presencia en los pasillos que deciden el destino de la iglesia entera. Y con eso, mi gente, la impunidad quedó garantizada porque para cuando comenzaron las primeras sospechas, ya era demasiado tarde. Maciel no era solo un sacerdote problemático, era una institución, una figura amada, financiada, protegida y blindada por los que mandaban. Ese es el verdadero origen del monstruo. Un niño criado en un ambiente de santidad, un joven educado con puertas abiertas, un fundador que entendía el valor del dinero y un líder que construyó una red tan poderosa que nadie se atrevía a enfrentarlo. Y ese blindaje es justamente lo que explica por qué cuando llegaron las denuncias, tantos prefirieron callar y tantos sobrevivientes tuvieron que cargar solos con un peso que no les pertenecía. Y aquí
es donde la historia empieza a tomar una velocidad peligrosa, porque Maciel no se quedó en México. Él tenía un hambre de expansión que no parecía humana, y ese deseo, esa obsesión por crecer, por ser alguien, por tener un lugar en la historia de la iglesia, fue lo que lo empujó a cruzar fronteras, a llenar maletas, a buscar contactos y a insertarse en los círculos más altos del Vaticano. Ya para mediados de los 40 y los 50, los legionarios de Cristo empezaban a tomar una forma como un experimento ambicioso. Era una congregación rígida, disciplinada, elitista, diseñada para crear soldados de la fe, no simples seminaristas. Y esto, mi gente, llamó la atención en Roma. ¿Por qué? Porque era un modelo fresco, bien presentado, con estructuras, con promesas de expansión y, sobre todo, con dinero. Desde temprano, Maciel entendió que para tener a la iglesia de su lado, no solo podías llegar con palabras, tenías que llegar con recursos, con proyectos concretos, con inversiones, con familias ricas apoyándote. Así que hace algo que marcó el resto de su vida. Se muda a Europa y se mete de lleno en los círculos académicos religiosos, especialmente en España y Roma. Allí, entre sacerdotes jóvenes, profesores, rectores y cardenales, Maciel hace lo mejor que sabía hacer: enamorar con discurso, con carisma y, por supuesto, que con promesas. Y cuando les digo enamorar, no hablo de romance. Hablo de esa habilidad suya de hacer sentir a los demás que estaban frente a alguien especial, alguien distinto, alguien que podía convertirse en un líder importante para la iglesia del futuro. La iglesia, como cualquier institución humana, ama ese tipo de talento. Un hombre joven, articulado, con visión y con seguidores. Eso es oro puro. Cada vez que Maciel llegaba a Roma, lograba algo nuevo. Ya fuese una reunión, un permiso, un nuevo contacto, un elogio o una recomendación. Y poco a poco comenzó a entrar en esos salones donde solo entran los que tienen futuro dentro de la iglesia. Y créanme, mi gente, una vez estás ahí, el juego cambia. Porque Roma tiene memoria, Roma observa, Roma evalúa. Roma también protege a los suyos. Y Maciel se convirtió en uno de los suyos, porque las donaciones que él enviaba desde México eran vistas como expresiones de devoción y compromiso con el Papa. Las invitaciones a inaugurar seminarios, escuelas y centros educativos llamaban la atención internacional. Los empresarios mexicanos que apoyaban a los legionarios eran útiles para la iglesia. La expansión del movimiento Regnum Christi, fundado también por él, enamoraba a cardenales que buscaban nuevas formas de captar fieles. A Maciel lo veían como una promesa, como un hombre capaz de mover masas, atraer dinero, formar vocaciones y exportar una imagen positiva de la iglesia a nivel global. Él era exactamente lo que ellos querían y por eso, mi gente, lo protegieron tanto. Aquí tengo que detenerme un momento porque esto es crucial. Maciel no solo sabía atraer dinero, sabía distribuirlo estratégicamente, porque le otorgaba becas a jóvenes talentosos, hacía donaciones al Vaticano, repartía regalos a obispos influyentes, financiaba instituciones católicas necesitadas, hacía inversiones en colegios privados de alto rendimiento y daba su apoyo económico a familias poderosas que lo apoyarán de vuelta. A este nivel, la fe se mezcla con la política, con la diplomacia y con la conveniencia. Cuando tú apoyas económicamente a la iglesia durante años, la iglesia desarrolla contigo una relación de gratitud moral. Y esa gratitud es peligrosa porque hace que algunos cierren los ojos frente a las cosas que jamás debieron ignorarse. Esto Maciel lo sabía, y lo sabía desde el principio. En México lo pintaban como un héroe espiritual. En España lo trataban como un líder en ascenso. En Roma lo invitaban a ceremonias, a comidas, a reuniones importantes. En América Latina lo recibían con bandas, aplausos y lágrimas.
Y cada viaje reforzaba la imagen de un hombre santo, disciplinado, inteligente y profundamente entregado a la iglesia. Ese era su personaje, esa era su máscara, y funcionaba a la perfección. Mientras tanto, detrás de los muros, de los seminarios, los jóvenes que vivían con él estaban aprendiendo algo muy diferente, que ese hombre ejemplar era capaz de cosas horribles y que nadie les iba a creer si hablaban. Este es el punto donde todo hace clic, mi gente, donde entendemos por qué las denuncias no avanzaron durante décadas. Para finales de los 70 y los 80, Marcial Maciel no era un cura más. Era un fundador exitoso, el líder de una congregación mundial. Era el amigo cercano de cardenales, una figura querida por el Papa, un benefactor generoso, el estratega con contactos en Europa y América, y la cara pública de un proyecto religioso prestigioso. ¿Cómo investigan a un hombre así? ¿Cómo cuestionan a alguien que tiene más acceso al Papa que uno mismo? ¿Cómo se puede poner en duda al líder de una congregación que dona millones y atrae miles de fieles? ¿Cómo escuchan a una víctima adolescente y le crees por encima del apóstol de la juventud? Ese, mi gente, ese fue el verdadero crimen institucional. La decisión colectiva, porque fue colectiva, de proteger a quien tenía poder en vez de proteger a quienes no tenían voz. Y por eso, cuando las denuncias empezaron a surgir, Roma prefirió callar, archivar, demorar e ignorar cualquier cosa antes de tocar al hombre que tanto les daba y tanto representaba. Mi gente, si algo aprendí mientras investigaba este caso, es que los monstruos no se convierten en monstruos de un día para otro, y mucho menos cuando están protegidos por estructuras gigantes. Todo empieza con señales pequeñas, con comportamientos extraños, con los susurros que corren entre los pasillos y que la gente prefiere no escuchar. Y eso fue exactamente lo que pasó con Marcial Maciel. Porque mientras su imagen pública brillaba, dentro de los seminarios empezaban a pasar cosas que no cuadraban. Cosas que si hubieran sido investigadas desde el principio, le hubieran salvado la vida a muchas personas. Pero no. Todo lo que incomodaba lo escondían bajo la alfombra. Y ahí comienza esta parte de la historia, las primeras sombras que nadie quiso mirar de frente. Los primeros en notar algo fueron obviamente quienes vivían con Maciel, los seminaristas que estaban bajo su supervisión. Para ellos, Maciel no era esa figura majestuosa que la gente veía en los eventos públicos. Para ellos, era un hombre que tenía favoritos, que buscaba cercanía física constante, que pedía servicios personales fuera de lugar, que manipulaba la obediencia religiosa para obtener cosas que jamás debieron pedirse en un contexto espiritual. Pero ¿y cómo tú, siendo un adolescente, interpretas eso? ¿Cómo entiendes la diferencia entre obediencia espiritual y el abuso? ¿Cómo dices esto está mal cuando todos los adultos a tu alrededor adoran a ese hombre? Muchos de ellos contaron años después que al principio pensaban que lo que les pasaba era una prueba de fe, que Maciel se aprovechaba precisamente de su inocencia y su espiritualidad para confundirlos. Y esa confusión es uno de los abusos más crueles, cuando logras que una víctima no entienda si lo que está viviendo está mal o si es parte de su camino espiritual. Ese tipo de manipulación, combinado con la estructura rígida de los legionarios, era una trampa perfecta, porque esas primeras señales no se quedaron en los seminarios. Hubo jóvenes que se atrevieron a hablar con superiores, con directores espirituales y con otros sacerdotes. Algunos llegaron llorando, otros simplemente dijeron que no se sentían cómodos. Otros decían que Maciel los obligaba a hacer cosas que ellos no entendían. ¿Y qué hizo la institución? Lo mismo que hacen muchas instituciones cuando la verdad les incomoda. Minimizaron, negaron, culparon al joven por malinterpretar. Buscaron proteger al líder, no al vulnerable. Y peor aún,
En más de un caso, los jóvenes que dijeron algo fueron castigados. Los movieron del lugar, los acusaron de rebeldes, los hicieron sentir que el problema eran ellos. Y esa es otra forma de abuso. Cuando la institución voltea la historia y te hace creer que tú eres el que está fallando. Algunos los mandaron a tiempo en oración y silencio para corregir su actitud. A otros los pusieron bajo observación espiritual y a otros los expulsaron discretamente. Y a Maciel nadie lo tocaba. A él lo protegían, a él lo cuidaban, a él lo reubicaban si era necesario, pero siempre para arriba, nunca para abajo. Cuando esas quejas internas se acumularon, empezaron a llegar muy lentamente informes y cartas hacia Roma. Nada oficial, nada público, pero sí esas notas internas que viajan por canales eclesiásticos. Esas comunicaciones discretas donde un obispo, un sacerdote, un rector dice: Padre, algo no está bien con este hombre. Pero en vez de tomar acción, ¿qué hizo la iglesia? Lo que siempre ha hecho cuando el acusado tiene poder: trasladar, esconder, investigar superficialmente y seguir como si nada. En algunos momentos lo suspendieron de forma muy breve, pero esas suspensiones no eran reales. Eran de esas para calmar el agua sin que nadie se entere, sin manchar nombres, sin admitir responsabilidad. Y al cabo de unas semanas, Maciel regresa más fuerte que antes, porque la iglesia no quería perder al líder que tanta gente admiraba. Los legionarios de Cristo estaban tan organizados de una manera que facilitaba su silencio. La obediencia era absoluta. Lo que decía el superior no se cuestionaba. Había reglas estrictas contra hablar mal de los superiores y había votos especiales para mantener secretos internos. Eso, combinado con el poder que ya tenía Maciel dentro del Vaticano, lo convirtió prácticamente en un hombre intocable. Maciel no manipulaba solo individuos, manipulaba una estructura completa. Y cuando una estructura se construye alrededor del silencio, del miedo y de la obediencia ciega, ese silencio se vuelve una muralla imposible de romper desde adentro. Y aquí está lo más fuerte. Él lo sabía y lo usó y lo perfeccionó durante años. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Los jóvenes crecieron, los recuerdos se volvían más claros, el silencio se volvía más pesado y las preguntas sin responder se acumulaban como piedras en el pecho. Muchos pensaban que lo que les había pasado solo a ellos, o quizás que lo habían soñado o lo habían exagerado, o hasta que lo habían malinterpretado. Pero cuando por fin empezaron a conectar entre sí, a través de exmiembros, por casualidades de la vida, por amistades que permanecieron durante años, se encontraron con algo que los dejó petrificados, que no estaban solos, que no era un caso aislado, que era un patrón, era una serie, era un sistema. Ese momento, ese a mí también, fue la chispa que finalmente abrió la puerta para que el mundo supiera la verdad, para que nos sentemos hoy aquí y estemos contando esta historia. Pero falta el detonante público. Y ese detonante sería la carta, una famosa carta de 1997 que generó un terremoto internacional. La carta que finalmente sacó el silencio a la calle. Hasta aquí hemos visto el ascenso, el poder, el blindaje, las sombras. Pero toda historia que se sostiene entre mentiras y secretos termina por explotar. Y en el caso de Marcial Maciel, la explosión empezó con algo tan simple y tan valiente como una carta. Pero no era cualquier carta, era la carta, el documento que cambió el rumbo de esta historia para siempre. Los hombres que la escribieron ya no eran jóvenes confundidos, eran adultos, profesionales, padres de familia, personas que habían cargado durante décadas con un trauma que ellos no escogieron. Y algo dentro de ellos cambió, porque llega un punto en el que el silencio ya no se puede sostener. Un punto en el que uno se cansa de cargar con una culpa que no es nuestra. Un punto en el que entiendes que lo que viviste no fue algo raro, ni una mala interpretación, ni un sacrificio espiritual.
fue abuso, fue manipulación y fue un crimen. Y ese punto llegó cuando varios de ellos comenzaron a encontrarse y darse cuenta de que sus historias coincidían demasiado. Los mismos patrones, las mismas palabras, los mismos escenarios, los mismos métodos. Ese momento, ese hermano, no fuiste solo tú. Despertó algo que llevaba décadas dormido. La necesidad de justicia. Los sobrevivientes entendieron que denunciar dentro de los legionarios era inútil. Denunciar ante superiores también era inútil. Denunciar en México era inútil. Denunciar en la estructura interna de la iglesia era inútil. Entonces tomaron la única salida posible, ir directamente donde el Papa. Piensen en la magnitud emocional de eso. No es lo mismo escribirle a un obispo o a un vocero. Escribirle a un papa es un acto desesperado y valiente al mismo tiempo. Es reconocer que estás enfrentando a un hombre que camina con él, que aparece en fotos con él, que tiene acceso a él. Pero ellos lo hicieron. Escribieron una carta larga, detallada, dolorosa, donde por primera vez se narraba lo que durante décadas se había escondido. Los abusos, la manipulación, los métodos, la doble vida y el silencio institucional. Todo sin suavizar nada. Esa carta, mi gente, era un grito. Sabemos que cuando algo llega al Vaticano no necesariamente pasa nada. Ahí se archivan cosas, se estudian otras y muchas se ignoran. Ellos lo sabían, por eso hicieron algo estratégico. Ellos también enviaron esa carta a la prensa institucional. Y ahí el mundo se enteró. Medios en Estados Unidos, México, España y otros países comenzaron a publicar fragmentos de la carta, investigaciones, entrevistas y testimonios. De un día para otro, la figura sagrada de Marcial Maciel dejó de ser intocable y se convirtió en titular mundial. Las palabras que sus víctimas habían guardado por décadas ahora estaban impresas en periódicos, en revistas, en los noticieros. Y esto es importante. Publicar esa carta fue un acto de supervivencia, porque cuando te estás enfrentando a una institución tan grande, tan poderosa y tan entrenada para protegerse, la única herramienta que tienes es luz pública. Forzarlos a responder, obligarlos a salir de la comodidad del silencio. Pero aquí viene la parte más frustrante, porque el Vaticano reaccionó, pero no como debía. En vez de abrir una investigación transparente, en vez de proteger a las víctimas, en vez de distanciarse de Maciel, hizo lo de siempre. Emitió comunicados ambiguos, con palabras cuidadosas, con frases que no decían nada, con ese lenguaje burocrático que suena religioso, pero que está diseñado para no comprometer a nadie. Hablaron de evaluar la situación, de rezar por las partes involucradas, de investigaciones internas que nadie veía, pero no desmintieron, no defendieron a Maciel con firmeza, lo cual era ya bastante revelador, pero tampoco lo denunciaron. Le pusieron una especie de limbo religioso, que era su forma elegante de evitar un escándalo frontal mientras analizaban cómo manejar el desastre. Cuando salió la carta al público, Maciel hizo lo que los manipuladores siempre hacen. Se victimizó. Envió comunicados diciendo que todo era mentira, que era una conspiración, porque querían destruir a los legionarios. Sus seguidores lo defendieron, algunos lloraban de indignación y otros decían que era un ataque espiritual. En los colegios y seminarios de los legionarios, le enseñaban a los estudiantes a repetir una frase que se volvió infame. Nuestro Padre es inocente. Y mientras tanto, los sobrevivientes tenían que ver cómo los llamaban traidores, inventores, personas de odio, resentidos, agentes del demonio, una humillación más, otra capa de dolor encima del trauma original. Cuando la carta se regó por Estados Unidos, México y Europa, el Vaticano se vio obligado, literalmente obligado a hacer algo, porque la presión pública era tan grande que ignorarla era imposible. Los obispos estaban inquietos, los periodistas tocaban sus puertas, las organizaciones de sobrevivientes pedían explicaciones y la opinión pública estaba mirando. Así que Roma
anunció una investigación, pero eso sí, no fue transparente, no fue pública, no fue amplia y sobre todo no fue valiente. Fue una investigación controlada, diseñada para evaluar sin que saliera más basura de la necesaria, porque el verdadero objetivo del Vaticano no era descubrir la verdad, era solo manejar el daño. Y eso se notó desde el primer momento, ya que ellos seleccionaron un grupo pequeño, cuidadosamente escogido de hombres leales, hombres que sabían cómo proteger la imagen de la iglesia, hombres que sabían hasta dónde mirar y cuándo mirar hacia otro lado. Pero aún así, porque la verdad cuando está lista para salir, no hay quien la frene, empezaron a encontrar cosas que ya nadie podía justificar. Los investigadores comenzaron a entrevistar a los denunciantes y ahí fue que el panorama empezó a cambiar porque las historias no eran vagas, no eran suposiciones, no eran interpretaciones erróneas. Eran testimonios concretos, detallados y consistentes, con fechas, con lugares, con nombres, con secuencias y con patrones. Había coincidencias tan precisas que era imposible pensar que esos hombres ya adultos viviendo en países distintos, con vidas completamente separadas, se hubieran inventado exactamente la misma historia. Y cuando los investigadores empezaron a hacer preguntas, en los legionarios apareció el miedo. Se les notaba en la voz, en la mirada, en la forma en que intentaban cambiar de tema o repetir respuestas programadas. Una congregación entrenada para la obediencia absoluta no sabía qué hacer cuando alguien le hacía preguntas directas sobre nuestro Padre. Ese choque entre el trauma de las víctimas y la lealtad fanática de los legionarios fue la primera grieta real en el mundo de protección de Maciel. El Vaticano vio esa grieta y se asustó. Después de meses de entrevistas, testimonios y documentos, el Vaticano concluyó internamente que sí había base para actuar. Pero en vez de denunciar a Maciel, en vez de expulsarlo, en vez de decir la verdad, hicieron lo que hacen cuando quieren evitar un escándalo mayor. Los retiraron discretamente, sin una conferencia de prensa, sin admitir culpa, sin pedir perdón, sin reconocer a las víctimas. Simplemente los sacaron del camino, como quien mueve una pieza de ajedrez que ya no sirve, pero sin tumbar el tablero. En 2002, finalmente lo invitan a retirarse del ministerio público y a vivir en oración y penitencia. Pero miren la ironía. Los retiraron de la vida pública sin decir por qué, sin admitir que era por abusos, pero Maciel aún tenía seguidores, tenía poder, tenía contacto y tenía dinero y aún tenía el beneficio del silencio institucional que gritaba culpabilidad. Roma contaba con que la gente creyera que era una simple decisión administrativa. Esa fue su manera de evitar el colapso mediático. Vamos a sacarlo, pero sin admitir por qué. Pero los tiempos ya habían cambiado, ya existía la prensa libre, investigaciones abiertas, sobrevivientes hablando sin miedo, existía la Internet y un movimiento global de víctimas. El Vaticano podía mover piezas por dentro, pero no podía controlar lo que se movía afuera. Periodistas en el Boston Globe, en el New York Times, en el Washington Post, Proceso en México, medios en España, todos empezaron a conectar los puntos. Habían demasiadas coincidencias, demasiados documentos filtrados, demasiados testimonios sólidos y poco a poco el escudo de la santidad que protegía a Maciel comenzó a desmoronarse. En 2006, décadas después de silencio institucional, aislamiento de víctimas y protección interna, finalmente el Vaticano hace algo que debió haber hecho desde los años 50. Declara oficialmente que Maciel cometió conductas gravísimas y le prohíben ejercer cualquier ministerio. Pero incluso ahí, mi gente, el lenguaje es cuidadosamente tibio. Ni una sola vez dicen la palabra que debieron decir. Ni una sola vez lo llaman por lo que fue. Ni una sola vez reconocen el crimen con nombre propio. Lo expulsan sin juicio, sin cárcel, sin proceso penal, sin condena. Y dicen que él pasa el resto de su vida en penitencia y lo mandan a vivir tranquilo, atendido, rodeado de seguidores, como si su castigo fuera una especie de retiro espiritual. Mientras tanto, sus víctimas siguen cargando con el peso de lo que él hizo. El trauma, el silencio, el abandono institucional
y un vacío enorme que ninguna disculpa tardía podría llenar. Mientras los legionarios, en público, vivían bajo votos estrictos, pobreza, castidad y desobediencia absoluta, Maciel vivía como si esos votos fueran opcionales y solo se aplicaban a los demás. Él tenía cuentas bancarias, se daba viajes de lujo, tenía maletas llenas de efectivo, hacía recorridos constantes por Europa y América, recibía regalos caros, se hospedaba en habitaciones de hoteles que nadie más podía usar y un séquito de seguidores leales que hacían todo por él. Pero lo más increíble y lo que rompió cualquier ilusión de santidad, escuchen esto, fue descubrir que Maciel tenía hijas e hijos, así como lo escuchan, hijos biológicos, mínimo 3 confirmados, y con más de una mujer. Un sacerdote fundador con votos de castidad, teniendo familias secretas como si fuera un empresario millonario de los 70, y todas mantenidas con dinero de donaciones religiosas, dinero que familias humildes aportaron creyendo que estaban apoyando la obra de Dios. Es un nivel de descaro que hace que uno pierda la respiración. Investigadores posteriores revelaron que Maciel llevaba relaciones con mujeres distintas en distintos países. No estamos hablando de encuentros aislados, estamos hablando de relaciones sentimentales estables, paralelas, mantenidas durante años. Con una mujer tuvo una hija y con otra tuvo 2 hijos. Los llevaba de viaje, les pagaba sus estudios, les compraba casas, les enviaba dinero constante y todo, mis amores, mientras los legionarios predicaban pureza, sacrificio y rectitud moral. Imagínense el nivel de manipulación que se necesita para convencer a miles de personas que tú eres casi un santo, cuando en la vida privada tú no puedes ni cumplir el primer voto básico del sacerdocio. Los legionarios de Cristo movían millones. Y una parte de esos millones, de ese dinero, era dinero que las familias aportaban con sacrificio y terminaba financiando el estilo de vida secreto de Maciel. No hablamos de migajas, no hablamos de favorcitos, estamos hablando de cuentas bancarias no registradas, cheques emitidos para él personalmente, dinero retirado en efectivo, transferencias disfrazadas como proyectos apostólicos, pagos a terceros que servían como puente entre él y sus parejas, gastos de viajes, hoteles, vehículos y regalos caros. Y mientras tanto, los jóvenes en formación vivían en pobreza estricta. Ellos se sacrificaban, ayunaban, dormían en camas duras, eran adoctrinados para obedecer sin pensar. Ese contraste, la austeridad para los de abajo y la abundancia para el líder, es el sello de cualquier secta con estructura piramidal. Y aquí se veía clarito. Y como si fuera poco, hay otro elemento todavía aún más explosivo: las sustancias. Porque Maciel llevaba décadas consumiendo analgésicos fuertes, opioides, estimulantes y medicamentos controlados, lo que explica su temperamento, su necesidad de control, su conducta errática, su manipulación con decir que eran enfermedades y el por qué siempre viajaba con varios jóvenes que supuestamente lo asistían. Muchos de esos jóvenes terminaron diciéndole al Vaticano que él los usaba para conseguirle recetas falsas, medicamentos, inyecciones, y que les decía que era dolor o era una condición médica. Todo era parte de la farsa. Años después, cuando los hijos de Maciel crecieron y entendieron la magnitud del escándalo, ellos mismos confirmaron lo que la iglesia desde hacía décadas sabía. Contaron cómo él los mantenía, cómo viajaba a verlos, cómo los presentaba bajo nombres falsos, cómo le inventaba identidades, cómo se hacía pasar por empresario y cómo llevaba una doble vida completamente incompatible con la imagen del fundador santo. Imagínense eso, mi gente, los hijos teniendo que enterarse de que su padre no solamente era religioso, sino que era uno de los sacerdotes más polémicos y denunciados del mundo. ¿Qué haces con esa información? ¿Cómo tú tienes un imperio religioso entero con miles de jóvenes bajo tu autoridad y al mismo tiempo manejas familias secretas, falsas profesiones y dinero escondido?
Eso no es casualidad, eso es lógica, eso es poder, eso es complicidad institucional. Porque para sostener una vida doble así, alguien te está cubriendo la espalda. Esta es la parte más fuerte y la más importante, porque para entender la gravedad del caso, la iglesia lo sabía, no desde el final, no desde el escándalo, lo sabía desde décadas antes, porque habían informes internos, habían rumores confirmados, las donaciones que habían eran sospechosas, los gastos imposibles de justificar, testimonios de seminaristas, informes médicos, quejas oficiales, obispos alarmados, y aún así lo protegieron. ¿Por qué? Porque él era demasiado útil, porque movía dinero, porque movía gente, porque su congregación era un imperio financiero, porque el escándalo podría destruir la imagen de la iglesia entera, mi gente. Si hasta ahora esta historia ha parecido una montaña rusa, lo que viene ahora, ese es el momento donde el carrito se suelta del riel, porque durante décadas todo lo de Maciel se manejó en susurros, en oficinas cerradas, en despachos donde nadie tomaba notas. Pero llega un punto en el que la verdad ya no cabe debajo de ninguna alfombra, por más grande que sea. Y aquí colapsó todo. Cuando los 8 denunciantes se atrevieron a hablar públicamente en 1997, nadie imaginaba que detrás de su testimonio existía un archivo entero y cuidadosamente escondido con décadas de advertencias. Los documentos revelaban informes internos de los años 50, cartas de obispos preocupados, quejas de familias, reportes médicos que no tenían sentido, solicitudes de investigaciones que fueron silenciadas y hasta notas que decían literalmente: no se procesa a un amigo del Papa. Mi gente, ¿se imaginan lo que es ver eso por escrito? Tú como víctima lees esa frase y es básicamente el sistema diciéndote: tu dolor no importa. Y eso es lo que hace que tanta gente hasta el día de hoy no crea en ninguna disculpa institucional. El caso primero explotó en México, pero en cuestión de horas ya estaba en CNN, en el New York Times, en El País, La Jornada, Le Monde y hasta en programas de investigación de la vieja escuela en Europa. Y lo trataron como lo que era, la mayor denuncia contra un líder católico en tiempos modernos. Y cuando los periodistas empezaron a escarbar, se toparon con patrón tras patrón tras patrón. ¿Cómo es que 8 hombres separados por décadas contaban el mismo modus operandi, casi palabra por palabra? ¿Cómo es que todos mencionaban enfermedad del padre, las inyecciones, las pastillas, las manipulaciones, las visitas nocturnas, los viajes para servirlo? La prensa global vio algo que la iglesia llevaba años, más de 40 años negando. Esto no era un malentendido, era un sistema. Los legionarios de Cristo en ese momento estaban colapsando internamente. Se veían sacerdotes renunciando, familias sacando a sus hijos de los colegios, donantes pidiendo auditorías y miembros alarmados diciendo: ¿cómo es posible que nadie supiera nada? Pero había algo peor. La congregación comenzó a preparar comunicados que sonaban como intentos de limpiar el nombre de Maciel sin realmente asumir nada. Primero decían que eran calumnias, después que eran errores personales, luego actos que no reflejan su labor y más tarde faltas graves pero aisladas. Y toda persona con 3 neuronas funcionando bien decían: aislada. Después de 60 años de denuncias. No, mi gente, esto no es aislado, esto es estructural. En 2019, los legionarios publicaron un informe intentando cerrar la herida, pero lo que hicieron fue abrirla más porque admitieron que 175 menores fueron abusados entre 1941 y 1919, que habían 33 sacerdotes responsables, todos formados bajo Maciel, 90 víctimas más en colegios, 54 seminaristas agresores y múltiples encubrimientos. Me estás diciendo que en 80 años, con miles de miembros, con supervisión del Vaticano, con colegios, con universidades, con seminarios, nadie vio nada. Claro que vieron. Lo que no hubo fue voluntad. Las familias empezaron a demandar. Periodistas empezaron a publicar series completas de investigación. Documentos comenzaron a salir.
Supervivientes se exigieron cara a cara con los obispos, hubo protestas en México, en Chile, en España y Roma. Se escribieron libros, se hicieron películas, hubo conferencias de prensa, renuncias masivas y el Vaticano tuvo que responder, porque ya no se trataba solo de un cura abusivo. Era un símbolo del silencio institucional. Y si hasta aquí ustedes pensaban que el caso más grave de Maciel era el abuso, la manipulación, la doble vida, prepárense porque ahora nos metemos en un terreno donde la fe se convierte en finanzas y votos de pobreza se convierten en fondos millonarios escondidos en paraísos fiscales. Y sí, lo voy a decir como es. Los legionarios de Cristo aparecieron en los Pandora Papers, los mismos documentos donde salen los presidentes, las celebridades, los empresarios multimillonarios y gente que uno jamás imaginaría que necesita esconder dinero. Y cuando vemos a una congregación religiosa, una supuestamente que predica austeridad, entrega y sacrificio, figurando en la misma lista donde aparecen políticos que lavan dinero, algo no cuadra. Básicamente, los Pandora Papers son la filtración más grande de información financiera secreta en la historia. Estamos hablando de 11.9 millones de documentos, donde se expuso cómo personas y organizaciones movían dinero fuera de sus países a través de compañías offshore para pagar menos impuestos, para ocultar fortunas o mover documentos sin levantar sospechas. Y no digo que todo lo offshore es ilegal, pero mi gente, si estamos escondiendo millones, no es porque necesitas privacidad espiritual. No me vengan. En esos papeles aparecen desde Shakira hasta mandatorios de Europa del Este. Pero entre toda esta gente poderosa aparecen los legionarios de Cristo. Y ahí es donde el caso toma un giro completamente distinto porque se reveló que la congregación tenía fondos en Nueva Zelanda por $295 millones. ¿Escuchaste bien? No son 295,000, no son 200 millones, son casi 300 millones de dólares. Y esos fondos estaban bajo dos nombres bien chulitos, bien pulidos: Alpha Omega Trust y Salus Trust, que suenan a espiritualidad, a Biblia, tal vez protección divina, pero la finalidad era igualita a cualquier compañía que trata de esconder billetes, proteger capitales, evitar supervisión, mover dinero sin dejar huellas claras. Y mientras tanto, los fieles seguían aportando, creyendo que ese dinero iba a misiones, a escuelas, a becas o a caridades, cuando parte de ese dinero estaba siendo canalizado a estructuras financieras creadas para no dejar rastro. Y aquí yo tengo que decirlo claro, ¿qué parte de voto de pobreza no entendieron? Cuando analizamos este sistema offshore y lo combinas con la vida lujosa de Maciel, las donaciones millonarias, las amistades políticas, los gastos sin justificación, las inversiones nunca explicadas y las cuentas que Maciel manejaba como empresario, nos damos cuenta de que este patrón financiero no apareció mágicamente en 2010 o 2015, ¿no? Este modelo se viene cocinando desde Maciel, porque Maciel estableció una cultura interna. Él fue quien definió los métodos, quien creó el imperio económico y fue él que enseñó cómo moverse sin dejar rastro. Los legionarios no crecieron porque la fe movía montañas. Crecieron porque Maciel movía dinero. Y el dinero compra silencio, compra lealtad, compra respeto falso, compra puertas cerradas. Y el dinero bien escondido compra impunidad. Pero aquí viene la parte técnica. Las compañías offshore no son ilegales por sí mismas. Pero ¿para qué rayos una congregación religiosa necesita una estructura internacional para mover miles de millones fuera de su país? ¿Qué tiene que ver eso con evangelización? ¿Qué tiene que ver con ayudar a jóvenes? ¿Con espiritualidad? Nada. Y eso es lo que hizo que periodistas y expertos financieros empezaran a sospechar sobre lavados de activos, triangulación de fondos, evasión fiscal, desvío de donaciones y sobre todo la protección de capitales provenientes de empresarios y políticos aislados. Porque los legionarios, además de religiosos, tenían relaciones fuertes con gente de muchísimo dinero, gente que no quería que su nombre apareciera en donaciones,
gente que prefería mover capital en silencio. Y Maciel estaba justo en el centro de ese ecosistema. Cuando esto salió, los legionarios dijeron, fue un error administrativo. Ese fondo solo es para atender la salud de sacerdotes ancianos. Según ellos, para la salud de los sacerdotes. Y ahí uno se queda, ok. Mi gente, 295 millones para remedios. ¿Qué están comprando? Órganos nuevos. Esa explicación no convenció a nadie, ni a los periodistas, ni a exlegionarios, ni a familias, ni a especialistas, ni a nadie con dos dedos de frente. Los especialistas en finanzas religiosas dijeron que este tipo de estructura no se crea por accidente, se crea para ocultar. Y tú piensas, claro, esto no es un error de contabilidad. Esto es un sistema diseñado para que nadie pueda ver la magnitud del imperio económico que Maciel dejó. Cuando todo esto explotó, las preguntas comenzaron a llover. El dinero que yo doné terminó en una cuenta offshore. Mis hijos estudiaron en una institución financiada por dinero oculto. Los sacerdotes sabían, el Vaticano sabía. ¿Cómo se permitió que una congregación asociada al abuso infantil manejara capitales como un banco suizo? La confianza se rompió y no de un día para otro, se pulverizó. Después de los Pandora Papers, equipos completos de periodistas, abogados, exlegionarios, economistas e investigadores independientes se dedicaron a reconstruir el rompecabezas. Y fue ahí cuando se dieron cuenta de algo aterrador. Los Pandora Papers no eran el final, eran solo la punta del iceberg. Había otras cuentas, otras donaciones, otras estructuras, otros nombres protegidos y posiblemente otros delitos que aún no han salido. Marcial Maciel no solo construyó una congregación, él construyó un sistema cerrado, donde cada movimiento, cada pensamiento y cada emoción debía estar bajo control. Esto no fue improvisado, esto fue ingeniería psicológica, espiritual y emocional. Un mecanismo que atrapaba, moldeaba y anulaba voluntades. Y lo más triste es que muchos pensaron que entraron para servirle a Dios sin saber que estaban entrando a una maquinaria peligrosa. En los legionarios la obediencia no era un voto, era una identidad. Todo se reducía a Padre Maciel sabe más. Padre Maciel entiende lo que tú no ves. Dios habla a través del fundador. La misión está por encima de tus dudas. No cuestiones, no analices, confía. Y una vez aceptas eso, ya no necesitas una cárcel. Tienes mentes encerradas en su propio miedo a fallar. Y yo sé, mi gente, que suena fuerte decirlo así, pero era exactamente eso. Una estructura diseñada para evitar preguntas. Porque el día que un joven se preguntara ¿por qué? Ese día la pirámide se tambaleaba y ellos no podían permitir eso. Los legionarios vivían bajo un esquema emocional estricto. Si tú llorabas, era falta de fortaleza. Si extrañabas a tu familia, era una tentación. Si expresabas incomodidad, era una prueba espiritual. Si tú cuestionabas algo, era ego. Si tú te enfermabas, era una debilidad que debías superar en oración. Y así poco a poco las emociones humanas se convertían en obstáculos. Y la única emoción permitida era la obediencia alegre. Esa frase existe, mi gente, y es peligrosísima. Porque una persona sin espacio para sentir es una persona fácil de manipular. Muchos jóvenes entraban al movimiento y eran separados de sus familias por meses. Y ellos les decían, tu familia no entiende tu misión, no todos pueden caminar contigo. Aquí está tu verdadera familia espiritual. Y así la persona se va desligando de su mundo anterior y abrazando un mundo nuevo donde todo gira alrededor de Maciel y su obra. Aislarte es una de las tácticas más comunes en grupos de control coercitivo y aquí estaban presentes desde el primer día. Algo muy calculado que Maciel hacía era convencer a sus seguidores de que ellos formaban parte de un grupo superior. Los legionarios eran la futura élite católica, los mejores, los preparados, los más puros, los más sacrificados, los que estaban llamados a cambiar el mundo. Cuando uno crece creyendo que está en el grupo especial, te vuelves ciego a las banderas rojas, porque sientes que es donde debes estar, sientes que perteneces, sientes un propósito divino. Y eso es adictivo. Y si no obedecías, había consecuencias, no golpes ni escándalos,
Era la humillación interna, porque te quitaban los privilegios, te excluían de actividades, te hacían sentir indigno, te hacían creer que estabas traicionando a Dios. Te decían que sin la congregación tú no eras nada. Te vigilaban, te cuestionaban, te aislaban emocionalmente del grupo. El miedo no necesita grupos, el miedo se siembra en silencio. Y esto es lo más cruel. Maciel sabía que la espiritualidad es un arma poderosa y la usó. Él decía que el sufrimiento era el camino a la santidad, que obedecer sin entender era virtud, que él tenía visiones, que él sabía lo que Dios esperaba de cada uno, que las dudas eran ataques del demonio, que cuestionarlo a él era cuestionar a Dios. Mi gente, cuando mezclas religión, control emocional y aislamiento, tienes una receta perfecta para el sometimiento. Los miembros no podían leer materiales externos sin autorización, no podían acceder a noticias sin filtros, no podían consumir contenido que no fuera aprobado. Todo pasaba por filtros internos. Y eso creaba una burbuja donde la única verdad válida era la que venía desde arriba. Y cuando un sistema controla lo que sientes, lo que piensas, lo que lees y con quién hablas, ya tú no necesitas barrotes. Eres un prisionero en tu conciencia. Dentro de la congregación había algo sagrado. No Dios, no Jesús, no la doctrina, el fundador. Marcial Maciel era incuestionable, intocable, perfecto, santo desde la cuna. El elegido, el ungido, el iluminado, un regalo de Dios para la iglesia. Y cuando el líder se vuelve más sagrado que la fe, estás en una secta, no en una congregación. Los miembros que intentaban expresar duda eran castigados, rotados de comunidad, silenciados o expulsados por rebeldía espiritual. Y eso generaba otra cosa, autocensura. Cuando nadie se atreve a criticar, el sistema se vuelve hermético. Y hermético equivale a impune. Y aquí llega una verdad incómoda, porque muchos de los sacerdotes que después fueron acusados de abuso eran jóvenes que crecieron dentro de ese mismo sistema. Un sistema donde la voluntad se quiebra, la sexualidad se reprime de forma tóxica, la culpa se usa como arma, la obediencia se vuelve absoluta y el poder espiritual se mezcla con dominio psicológico. Eso no justifica nada, pero explica por qué hubo tantos abusadores dentro del mismo círculo. Porque este sistema fue creado para producir sumisión hacia Maciel, pero también produjo monstruos. Cuando exmiembros de la rama femenina empezaron a hablar, todo esto quedó aún más claro. Elena Sada contó sobre humillaciones constantes, manipulación psicológica, racismo, misoginia, competencia interna artificial, castigos espirituales, culpabilización de las jóvenes, un ambiente sectario total y un sistema donde el miedo era la herramienta principal de control. Lo que ella describe no es un convento, es un laboratorio psicológico. La gente a veces piensa, ay, sí, porque si no les gustaba, porque no se salieron. Y uno quisiera contestar con paciencia, pero la verdad es que muchos no podían, porque salir de un sistema como este significa dejar tu identidad, tu propósito, tu comunidad, tu sentido de pertenencia, tus amigos, tu vida espiritual, tu rutina y tu misión. No estás dejando una casa, estás dejando un mundo completo. Y cuando ese mundo te convenció de que sin ellos tú no eres nada, salir es un acto heroico. Muchos ex legionarios cuentan que el primer día desde afuera fue como despertar de un coma. De repente el silencio se iba, las órdenes se iban, las rutinas rígidas se iban, el horario monástico se iba, el control emocional se iba, las frases manipuladoras se iban, el fundador ya no estaba encima de ti. Y tú tenías que aprender a ser una persona otra vez. Muchos dijeron que no sabían cómo hablar con su familia, no sabían qué ropa ponerse, no sabían tomar decisiones, no sabían qué querían, se sentían vacíos, no sabían quién eran sin la legión. Y eso, mi gente, te demuestra lo profundo que era el control. ¿Sabes qué era lo que muchos sentían cuando se fueron? Culpa. Una culpa que no era normal. Una culpa plantada, regada y cultivada por pensar, por cuestionar, por irse, por desobedecer, por no soportar el abuso, por dudas del fundador. Culpa por tener emociones humanas.
La legión construyó un sistema donde la culpa era una cuerda alrededor del cuello y cuando se iban, la cuerda todavía apretaba. Cuando algunos sacerdotes y seminaristas intentaron reaccionar internamente, le decían que estaban confundidos, que oraran más, que era el demonio tentándolos, que no cuestionaran lo que no entendían. No te enfrentes a la voluntad de Dios. El fundador está por encima de estas sospechas. Tus dudas son faltas de humanidad. Imagínense ser joven, tener 18, 19, 20 años y decirle a un superior, creo que el padre está haciendo algo mal, para que todo el sistema te aplaste encima como una muralla. Por eso los pocos que denunciaron internamente pasaron años pensando que estaban locos, cuando lo único que tenían era demasiada claridad. Muchos exmiembros cuentan que uno de los golpes más fuertes fue darse cuenta de que habían defendido a Maciel durante años, que lo habían protegido, que habían sido piezas útiles en el sistema sin saberlo. Y ese descubrimiento, yo animé vocaciones sabiendo cómo nos trataban. Yo repetí discursos que ahora sé que eran mentira. Yo convencí a jóvenes de que era santo. Yo ignoré señales porque tenía miedo. Yo pensé que mis dudas eran pecado. Eso mata el alma un poco y muchos han dicho que ese fue el proceso más duro, desmontar la mentira desde el dentro de sí mismos. Los primeros 8 denunciantes fueron valientes, pero hubo más, muchos más, sacerdotes, seminaristas, profesores, mujeres consagradas, y cada uno de esos testimonios se encajaba piezas como piezas de un rompecabezas, que cuando se juntaban mostraban el monstruo completo. No había vuelta atrás, la verdad ya estaba viva. Cuando ya había tantos testimonios, tantos documentos, tanto ruido, la Legión hizo lo que siempre hace hacer, intentó minimizar, pero esto ya no funcionaba, porque había sacerdotes exigiendo una reforma interna, otros pidiendo disolver la congregación completamente, padres de familia cuestionando la moralidad de continuar, miembros jóvenes preguntándose cosas que jamás se atrevieron a decir. Pero esta historia tiene villanos, sí, pero también tiene héroes, héroes silenciosos, rotos, que tuvieron que reconstruirse desde cero. Héroes que perdieron su fe, su comunidad y su identidad, pero que aún así hablaron. Y ellos sostienen esta historia. Ellos fueron los que sacaron la verdad del sótano donde la iglesia lo escondió. Ellos son la razón por la que hoy estamos contando esto. Sin esas voces, la figura de Maciel todavía sería un mural en el Vaticano. Si hay un momento en esta historia donde uno siente que la sangre le hierve a uno, es aquí. Porque tú escuchas todo lo que hizo Maciel, ves el nivel de manipulación, de abuso, de dinero escondido y tú dices, pero ¿y el Vaticano? ¿Dónde estaban? ¿Cómo nadie hizo nada? Y la respuesta duele porque ellos sí lo sabían. Sí hubo avisos y sí hubo denuncias y hubo sacerdotes rogando que se investigara, pero nada pasaba, nada. Y aquí ya te voy a explicar por qué. Hay que decirlo con todas sus letras. El Vaticano sabía de las denuncias de los años 40, 50 y 60. Puede que antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, décadas antes del escándalo público, y no hicieron nada, porque Maciel era demasiado valioso. En Roma lo veían como un activo, no como un peligro. Y eso es lo que da más rabia, porque mientras ellos lo protegían, los abusos seguían. Pero no podemos hablar de este caso sin mencionar un detalle clave. Marcial Maciel tenía acceso directo a Juan Pablo II, no a un obispo, no a un cardenal, al jodido papa. Eso lo convierte en intocable. A un amigo del papa no se le procesa. Esa frase era real. Esa frase se dijo en voz alta. Esa frase resume décadas de encubrimiento. Maciel viajaba con el papa, estaba a su lado en eventos masivos. Era presentado como un ejemplo para la juventud. Era aplaudido, bendecido, defendido y mientras tanto sus víctimas no conseguían ni que un secretario les recibiera una carta. Aquí hay algo muy fuerte y muy contradictorio. Cuando Joseph Ratzinger todavía no era papa, él recibió un expediente entero sobre Maciel en 1988 y lo que hizo fue meterlo en un cajón literalmente. El propio personal del dicasterio recordó que él dijo: la iglesia no puede enfrentarse a una historia así. Traducción al lenguaje mortal: no podemos permitir un escándalo de esta magnitud.
Fue silencio institucional, silencio que costó vidas, silencio que permitió que el abuso continuara. Pero aquí viene algo más complicado porque cuando Juan Pablo II murió y Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI, todo cambió. Ya no tenía que proteger a nadie por encima de él. Ya no estaba bajo presión política interna. Ya no tenía que obedecer alianzas previas y ahí decidió actuar. Tuvo la valentía de ordenar a retirar a Marcial Maciel de toda actividad pública, le quitó poder, le quitó presencia, le quitó autoridad y lo envió a una vida de oración y penitencia. Pero aquí viene lo que la gente todavía critica, porque no lo expulsaron, no lo excomulgaron, no lo denunciaron civilmente. No lo sentenciaron frente a sus víctimas. Para un caso de este calibre, parecía un castigo simbólico, y el propio Vaticano lo reconoció años más tarde. Fue insuficiente. Cuando Maciel muere en 2008, el Vaticano ya no podía seguir diciendo esperemos. Y ahí es que vienen los comunicados oficiales, primeros tibios, luego más serios. En 2010, por fin, la Santa Sede dijo que el fundador de los legionarios, que había cometido gravísimos y objetivos delitos, que era culpable de conductas repudiables y que su vida no podía ser presentada como modelo. Mi gente, después de 60 años, la iglesia finalmente dijo lo que el mundo sabía, pero ya era tarde, muy tarde. La congregación nombró un papel delegado papal, ordenó auditorías internas, reescribieron estatutos, cambiaron mandos, pero nunca tocaron lo esencial. La estructura de poder creada por Maciel, esa estructura de silencio, de obediencia ciega, el control psicológico, la red de donantes millonarios y más controversiales que los legionarios de Cristo, jamás fueron disueltos, a pesar de todo, a pesar de decenas de víctimas, a pesar de los Pandora Papers, de los escándalos. Ellos siguen existiendo. Siguen teniendo escuelas, siguen reclutando a jóvenes, siguen operando en países de todo el mundo. Y eso, para mucha gente, es la prueba definitiva de que la reforma no fue profunda, fue cosmética. ¿Por qué el Vaticano nunca cerró las puertas? Porque apagarlo sería una señal directa de culpa institucional, y la Iglesia le teme a eso como a la peste. El Papa Francisco trató de mover las cosas un poco más. En 2021 reformó el Código de Derecho Canónico y por primera vez incluyó la pedofilia como delito directo sancionable dentro de la Iglesia. Esto es importante, pero de nuevo, llegó tarde, porque durante 80 años los abusadores estaban mejor protegidos que las víctimas. Y no se pueden borrar 8 décadas de encubrimiento con un comunicado de prensa, mi gente. Después de ver todo este recorrido, uno tiene que preguntarse, ¿la iglesia actuó por convicción o actuó porque ya no tenía otra opción? Porque si las víctimas no hubieran hablado, si los documentos no hubieran salido, si la prensa no hubiera investigado, si los hijos no hubieran revelado la doble vida y los Pandora Papers no hubieran expuesto el dinero, ¿ellos hubieran hecho algo? Esto es lo más trágico de esta historia. Mi gente, llegamos al punto donde uno mira atrás, ve todo lo que pasó y se pregunta, ¿y ahora qué queda? ¿Qué queda de la legión? ¿Dónde están sus miembros? ¿Se reformaron? ¿Siguen igual o aprendieron algo? Y la respuesta, como todo en esta historia, no es simple. No es blanco y negro, es un gris incómodo porque ellos todavía están activos. Y ellos intentaron borrar algunas cosas de Maciel, sus frases, introdujeron nuevas nombras estrictas sobre la formación, la conducta y el acompañamiento psicológico. Sobre papel todo parece un avance, pero sabemos que una cosa es lo que se escribe y otra lo que se practica. En la práctica hay cosas que se sienten más como un maquillaje que como cirugía profunda. Marcial Maciel murió hace más de una década, pero su sombra sigue ahí. En las estructuras financieras que él creó, los colegios que él fundó, los sacerdotes que él formó, los discursos que él dejó, las prácticas que él instauró, las estructuras que él escribió, las frases que aún resuenan en los pasillos y los silencios que todavía asustan a muchos. En la Legión moderna no puedes mencionar su nombre, pero no puedes negar que todo fue construido a su imagen. Esto es lo que duele, esto es lo que pesa, es lo que hace que muchos digan que la reforma nunca fue total, porque tú no puedes reconstruir un edificio si no tumbas la base que está podrida. A pesar de todo, hay un movimiento en curso y gracias a ellos, este caso nunca ha vuelto al silencio ni lo hará. A nivel global,
La Iglesia Católica está enfrentando la mayor crisis de su credibilidad en la historia. Y el caso de los legionarios es solo uno de miles. El caso de Maciel se convirtió en un símbolo, un espejo, una advertencia. Y aunque algunos sectores han cambiado, otros se resisten, otros se aferran al poder y otros simplemente no saben cómo manejar la verdad. El legado institucional está dividido entre quienes quieren reformar y quienes quieren olvidar. Y mi gente, después de todo lo que hemos contado, queda una pregunta que no se puede ignorar. ¿Se puede reformar algo construido sobre abuso, silencio y poder sin desmantelarlo por completo? Porque el caso de Maciel no es solo un escándalo, es un recordatorio de que sin vigilancia, sin transparencia, la fe puede ser utilizada como arma. Y ese es el legado que nadie quiere enfrentar, pero que todos debemos mirar. Mi gente, después de ver tanto historia, tantos nombres, tantas fechas, tanto silencio, tanta impunidad, uno se queda con una mezcla extraña en el pecho. Como una indignación que te quema, pero también una claridad nueva, porque esta historia no es solo la historia de Marcial Maciel, ni de la Legión, ni del Vaticano, ni de quienes se atrevieron a denunciar. Es sobre todo la historia de lo que pasa cuando el poder no tiene vigilancia, cuando la fe se usa como escudo y cuando las instituciones, las que deberían proteger, deciden mirar hacia otro lado. Y eso, mi gente, no se puede olvidar, porque aquí hubo miles de personas que creyeron de buena fe, familias que entregaron a sus hijos a una congregación pensando que estaban dándoles un futuro brillante, niños y jóvenes que buscaban propósito, adultos que querían servirle a Dios. Personas buenas, sinceras, vulnerables que nunca imaginaron que el monstruo estaba dentro. Cuando se rompe esa inocencia, uno queda marcado y por esto esta historia importa, porque muestra cómo la confianza, cuando se explota desde arriba, puede destruir vidas durante generaciones. Este caso nos enseña algo durísimo. El peor enemigo no es siempre el abusador. Muchas veces es el sistema que los protege, los superiores que callan, los aliados que tapan, los que se benefician del éxito y miran hacia el otro lado, los que creen que el bien mayor justifica esconder el mal. Y aquí es donde está el verdadero peligro, porque un hombre puede hacer daño, pero una institución puede multiplicarlo por 1000. Esta historia nos pide que no volvamos a aceptar lo sagrado como sinónimo de intocable, que nunca más veamos a la autoridad como algo por encima de la crítica, que no permitamos que instituciones usen la fe como cortinas para tapar abusos, que entendamos que la transparencia no es un ataque a la religión, es la única forma de protegerla, y que le creamos a las víctimas, porque si algo quedó claro aquí es que cuando alguien dice esto pasó, esto me hicieron, esto callaron, casi siempre esa es la verdad. Esta historia no tiene final, porque el legado de Maciel sigue generando preguntas, sigue abriendo heridas, sigue causando debates, sigue afectando vidas y sigue siendo un espejo incómodo. Pero creo que sí tiene un propósito y es que no nos quedemos callados, que no nos dejemos cegar por autoridades, que hagamos preguntas, que exijamos respuestas, que abramos los ojos y que siempre estemos del lado de quienes tuvieron el valor de hablar. Ese es el poder de la voz humana. Y ese, mi gente, es el verdadero cierre de esta historia. Y si esto pasó una vez, ¿quién nos garantiza que no está pasando ahora mismo en otro lugar? Díganme ustedes, mi gente, ¿creen que la Legión debería ser disuelta por completo o la reforma fue suficiente? ¿Qué parte de esta historia les chocó más y por qué? ¿Ustedes creen que el silencio del Vaticano fue negligencia o encubrimiento intencional? ¿Piensan ustedes que siguen existiendo Macieles escondidos detrás de sotanas y títulos? ¿Qué creen ustedes que merecen las víctimas reales? ¿Ustedes después de esto volverían a confiar en una institución? ¿Sí o no? Y esta, mi gente, fue una historia bastante larga, bastante difícil de explicar y de procesar, porque es un tema que me toca a mí demasiado cercano, pero esperemos que salgan a la luz todas estas cosas. Mi gente, no se dejen cegar por la religión y siempre protejamos a nuestros niños, que son los más vulnerables. Es nuestro trabajo protegerlos, es nuestro deber. Gracias, mi gente, por acompañarme durante otra historia larguísima mía. Los quiero mucho, como siempre. Hagan bien sin mirar a quién. Nos vemos pronto. Déjenme saber qué historias ustedes quieren escuchar. Hagan bien, mi gente, sin mirar a quién. Los quiero mucho. Delitos de sangre. Bye.